Desarrollo del tracto gastrointestinal. Formación del tubo intestinal embrionario. Plegamiento visto desde un plano sagital. Empieza en la tercera semana de gestación, cuando el embrión tiene forma de disco embrionario, donde se diferencian el ectodermo, endodermo y mesodermo respectivamente. Formado por la membrana orofaringea, cavidad amniótica, alantoides, membrana cloacal y saco vitelino. Tras el plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión, una porción del endodermo se incorporará al embrión formando el intestino primitivo, que consta de 3 partes: intestino anterior, intestino medio e intestino posterior, donde se observa que el saco vitelino y el alantoides permanecen fuera del embrión. Plegamiento visto desde un plano transversal. Vamos a observar a la cavidad amniótica, ectodermo, al saco vitelino, mesodermo y endodermo. Se observa que la cavidad intraembrionaria, limitada por la capa visceral y parietal de la placa lateral del mesodermo, mantendrán una conexión amplia con la cavidad extraembrionaria. Esta cavidad intraembrionaria perderá esta conexión con la cavidad extraembrionaria y finalmente las capas del mesodermo visceral se fusionarán en la línea media, constituyendo al mesenterio dorsal. Desarrollo del intestino anterior. En un embrión de cuarta semana observamos el divertículo respiratorio, la faringe, el esófago, el estómago, la yema del hígado y una porción del duodeno que formarán parte del intestino anterior. Formación del esófago. Alrededor de la cuarta semana, el divertículo respiratorio aparece en la pared ventral del intestino anterior. El tabique tráqueo-esofágico separa este divertículo del intestino anterior, de tal modo que en la porción ventral se forma la tráquea y en la dorsal el esófago, el cual se elonga durante el segundo mes. Desarrollo del estómago. Desde un corte y vista en sección transversal, observamos la aorta dorsal, el mesogastrio dorsal y ventral, nervio vago izquierdo y derecho, hígado, ligamento falciforme y el estómago. El estómago está unido a la pared anterior y posterior. Su rotación se da alrededor del eje longitudinal que tira del mesogastrio dorsal a la izquierda, formando la bolsa omental, y tira del mesogastrio ventral a la derecha. También, a su vez, empiezan a formarse el páncreas y el vaso. Al proseguir con la rotación, el páncreas adopta una posición retroperitoneal, aparecen los riñones, el ligamento falciforme se extiende del hígado a la pared ventral del cuerpo, el mesogastrio dorsal, el vaso y la bolsa omental ya posicionados. Desarrollo del estómago. En el desarrollo del estómago se observa que está unido a la pared dorsal en el mesenterio dorsal y a la pared ventral por el mesenterio ventral. Por la rotación del eje longitudinal se evidencia un espacio llamado saco peritoneal menor. En el mesenterio dorsal se ve un crecimiento hacia abajo y se observa cómo da un giro en su eje dorso-ventral, además de su giro longitudinal. Ambos giros arrastran el estómago hacia el aumento mayor. El desarrollo del hígado y la vesícula biliar. El divertículo hepático aparece en el día 25 y es una prominencia endodérmica en la parte distal del intestino anterior que penetra en el tabique transverso. Este separa la cavidad pericárdica y el pedículo del saco vitelino para luego formar el diafragma. Este crecimiento da lugar hasta que el hígado se ubique bajo el diafragma. Vemos el hígado, yema pancreático ventral y dorsal. El conducto que une el hígado con el duodeno se denomina conducto colédoco. En este surge una evaginación que dará lugar al conducto cístico y vesícula biliar en la parte distal de esta evaginación. La rama que continúa al conducto colédoco se denominará conducto hepático común, que a su vez se ramifica en derecho e izquierdo. Existe una rotación asociada con la rotación del desarrollo del estómago, en el cual encontramos duodeno derivado del intestino anterior, duodeno derivado del intestino medio y además las yemas pancreáticas ventrales dorsales fusionadas. En la quinta semana tenemos el desarrollo de páncreas y duodeno. El alargamiento y la fusión del mesogastrio dorsal con la pared dorsal del cuerpo determinarán la posición definitiva del páncreas. Al inicio, este órgano crece hacia el interior del mesoduodeno dorsal, pero su cola termina extendiéndose al interior del mesogastrio dorsal. Como esta posición del mesogastrio se fusiona con la pared corporal dorsal, la cola del páncreas yace sobre ella. La rotación está asociada con la rotación del desarrollo del estómago. El mesogastrio dorsal sobresale hacia abajo debido a la rotación del estómago alrededor de su eje, formando el aumento mayor, un saco de capa doble que se extiende como un delantal sobre el colon transverso y asas del intestino delgado. Más tarde, sus capas se fusionan para producir una hoja suspendida de la curvatura mayor del estómago. La capa posterior del aumento mayor se fusiona con el mesenterio del colon transverso.
Recolocación del duodeno y del páncreas debido a la rotación del estómago. La hoja posterior del mesogastrio dorsal y el peritoneo de la pared posterior del cuerpo degeneran a lo largo de la línea de fusión. La cola del páncreas queda recubierta por el peritoneo solo en su superficie anterior, por eso es retroperitoneal. Los órganos secundariamente retroperitoneales al inicio están recubiertos por peritoneo, pero que más tarde se fusionan con la pared posterior del cuerpo para volverse retroperitoneales. Desarrollo del intestino medio. A la quinta semana el intestino medio está suspendido en la pared abdominal dorsal por un mesenterio corto. Se comunica con el saco vitelino por el conducto vitelino. Este órgano y su mesenterio se elongan formando el asa intestinal primaria. La rama cefálica del asa forma la porción distal del duodeno, yeyuno y parte del ilion. La rama caudal forma la región inferior del ilion, el ciego, apéndice, colon ascendente y 2/3 proximales del colon transverso. Elongación y rotación de los primeros 90 grados. El asa intestinal primaria rota en sentido antihorario en torno a un eje formado por la arteria mesentérica superior. Retorno inicial de los intestinos herniados y segunda rotación de 90 grados. La cavidad abdominal crece y los intestinos regresan, y junto con esto se produce otro proceso de rotación de 90 grados. Tercera rotación de los intestinos. La rotación alcanza 270 grados una vez que se completa. Durante la rotación continua, la elongación del asa del intestino delgado, el yeyuno e ilion forman una serie de asas plegadas. Por último se da el descenso del ciego. Fijación de los intestinos. Desde una vista ventral. Se observa al colon transverso, al colon ascendente y al colon descendente. Al realizar un corte transversal, se observa que los mesenterios del colon ascendente y el colon descendente quedarán aplastados contra la porción dorsal de la pared abdominal, volviéndose retroperitoneales. Al realizar un corte longitudinal, se observa el estómago, páncreas, duodeno, aumento mayor y la pared dorsal del abdomen. En este proceso, se observa cómo el colon transverso se unirá al aumento mayor. Desarrollo del intestino posterior. El intestino posterior ingresa a la región posterior de la cloaca, el conducto ano rectal futuro. El alantoides ingresa a la región anterior, el seno urogenital futuro. Al tiempo que continúa el plegamiento caudal del embrión, el tabique urorectal se desplaza hasta quedar en mayor cercanía a la membrana cloacal. La elongación del tubérculo genital atrae la porción urogenital de la cloaca en dirección anterior. La rotura de la membrana cloacal genera una abertura para el intestino posterior y otra para el seno urogenital. La punta del tabique urorectal constituye el cuerpo del periné.